RCR, la red que comunica y une al Perú. Ingeniero Durán, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, muy gentil. Un saludo especial a RCR y a su audiencia, a sus órdenes. ¿Cómo está analizando la situación que vivimos en el país? ¿Cómo nos afecta? Bueno, en realidad con mucha preocupación, estamos en una situación complicada, no terminamos de salir, digamos, de una crisis profunda en la que nos hemos visto involucrados por producto de la pandemia y la situación económica, como usted bien ha manifestado, que ha afectado la salud de los peruanos y la economía de todos en general, y obviamente de las poblaciones más vulnerables que han sido mucho más afectadas y siguen estando afectadas. Y sobre esto se ha generado una crisis política. Bueno, el resultado en esta débil y precaria institucionalidad, y realmente con mucha mayor preocupación porque no entendemos y no somos capaces de mirar y medir el sentir de la población, sobre todo que está pasando condiciones complicadas, como veníamos diciendo, sobre el tema salud y económico, y encima pues sus expectativas de una situación un poco más estable se ven alteradas indebidamente, ¿no? Estamos ahora esperando que se definan en manos de la clase política, que de alguna manera tiene la gran responsabilidad de habernos puesto en esta situación, parte de la solución. Estamos en un cuarto intermedio esperando que defina el Congreso alguna salida constitucional dentro de los cauces de nuestra institucionalidad, que, como le digo, aunque débil y precaria, pero por lo menos todavía nos puede dar una salida a esta situación y poder ya enfrentar con mucha más decisión los dos temas fundamentales que nos tienen que seguir preocupando: la recuperación de la salud de la población y la reactivación económica para que los ingresos puedan estar en los niveles más adecuados, ¿no? Ahora, usted puntualiza en dos cosas, ¿no? Debilidad y precariedad, ¿no? En esos dos ámbitos no somos un país no predictible en estos momentos, ¿no? O sea, ese es el gran riesgo que tenemos, ¿no? O sea, nos falta transitar unos meses para el próximo proceso electoral, pero en términos de riesgo país, la situación es más que preocupante, ¿no? Bueno, usted dice algo que es correcto, ¿no? Y creo que es una manera de explicar la situación. El principio de la predictibilidad a la cual usted hace mención es uno de los factores, o es una de las evidencias mayores cuando se tiene una débil y precaria institucionalidad. Y la institucionalidad se refleja en los actos que se pueden esperar o que se pueden sentir del sistema de justicia, de la clase política, del sistema que nos tiene que dar seguridad ciudadana, ¿no? De todas aquellas instituciones que tienen que respaldar los derechos de los ciudadanos. Entonces la institucionalidad es eso. Y claro, cuando estamos en una situación como la que nos encontramos hoy día, usted hace, digamos, mención a algo que es fundamental, la predictibilidad. Y la predictibilidad hoy día, cuando hay baja predictibilidad, lo que sube inmediatamente es la incertidumbre. Y cuando la incertidumbre crece, toda la situación se puede comenzar a complicar. Inclusive, si seguimos hablando de los temas económicos, comenzamos a ver la reacción de los agentes económicos, el riesgo sube, ¿no? Las variables económicas con las cuales cotidianamente nosotros tenemos que enfrentar, como por ejemplo el tipo de cambio del sol, la oferta y la demanda, los precios de los bienes y servicios que consumimos, el valor de nuestras activos comienzan a verse afectados porque esta incertidumbre comienza a generar una situación de poca predictibilidad del futuro cercano y obviamente también del mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, estas son las situaciones en las que nos encontramos. Seguramente que el día de hoy estaremos viendo algunas de estas variables reaccionando frente a esta situación de incertidumbre que indebidamente se está nuevamente prolongando, ¿no? Y creo que este es un tema en donde la sociedad civil, en donde las instituciones
de la sociedad civil debidamente representadas y organizadas, bueno, los gremios, los medios de comunicación, debemos de apuntalar a que esta institucionalidad débil y precaria, como bien decimos, pues por lo menos sostenga una decisión y una salida dentro del orden constitucional, porque también nos miran de afuera las instituciones internacionales, nos miran de afuera nuestros socios comerciales, nos miran de afuera los organismos multilaterales, y ya han estado mandando comunicados y señales y mensajes exhortando a que salgamos de esta situación dentro de los cauces de la Constitución y no nos vayamos por alguna medida o alguna salida pues que a todas luces no tenga un sustento legal. Ahora, señor Durán, usted menciona un tema, y obviamente cuando suceden este tipo de cosas, una actividad o una industria tan vinculada, ¿no?, a los mercados internacionales en este caso, porque el turismo se mueve hacia afuera, ¿no?, aparte obviamente del turismo interno, pero lo principal viene del movimiento del mercado hacia fuera del país. ¿Qué explicación le pueden dar, ¿no?, a los que en este caso tienen el interés de estar en el Perú, de vincularse al Perú, de desarrollarse en el mercado peruano? ¿Qué le pueden decir en estas circunstancias? Mire, a ver, en términos económicos, los términos económicos van mucho de la mano con los aspectos sociales, y los aspectos sociales vienen también tienen mucho que ver con el orden y las decisiones que se toman en la política de un país, ¿no? Obviamente la imagen que estamos mostrando, o sea, tenemos que lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas, producto de reclamos y producto del ejercicio del derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, que en algún momento, y tendrán que investigarse hasta las últimas consecuencias, en qué momento se rompe ese concepto de protesta pacífica y comienza la violencia. No se puede aceptar violencia, venga de donde venga. Entonces, esos mensajes y estas situaciones que son lamentables, sobre todo cuando causan la pérdida de vidas humanas, y nuestra solidaridad y condolencias con las familias de los jóvenes que han fallecido, así como aquellos que todavía están recuperándose, pues generan una percepción de que somos un país inestable, ¿no? Y usted menciona un sector importante de nuestra actividad económica que sostiene mucho de los ingresos de millones de familias en el país, que es el sector turismo, un sector que ha sido muy golpeado por la crisis sanitaria, muy golpeado por la crisis económica, de los sectores que se van a demorar más en recuperarse, 2 o 3 años, y uno de los aspectos que toman en cuenta y se toma en cuenta para una recuperación sostenida y sostenible de un sector turismo es justamente la imagen del lugar destino seguro, la imagen que transmitimos de ser un país tranquilo, de ser un país hospitalario. Entonces, tener esta situación de convulsión obviamente genera un efecto de rechazo en primer lugar, y en segundo lugar de reparo o de cuidado para poder visitar nuestro país, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva de los turistas que vienen del extranjero, también el turismo interno. El turismo interno seguramente que ya venía recuperándose de manera leve pero sostenida en las últimas semanas. Hemos estado viendo niveles de ocupabilidad de las facilidades turísticas en el norte del país, por ejemplo, en niveles ya más o menos importantes y crecientes. El lanzamiento que se hizo desde el Cusco, Machu Picchu, para fomentar el turismo interno, los diferentes destinos, pero bueno, con toda esta situación, pues evidentemente eso se ha cortado por la natural, riesgo que puede implicar movilizarse para efectos de turismo, además la situación de inestabilidad. Entonces, muchas de las negocios también que dependen y que dependían de la tranquilidad y del tránsito y la movilización de las personas internamente, pues están bien afectadas. Miremos nomás lo que está pasando en las ciudades importantes, que en toda esta última semana ha habido manifestaciones y marchas, y hay que destacar porque nuestras cámaras de comercio a nivel nacional han estado también muy activos en esos procesos, y en las provincias y en las regiones han habido marchas
muy pacífica, sin mayores problemas, con respeto a, digamos, a los ciudadanos que estaban haciendo manifiesta su posición. Lamentablemente no es el caso de Lima. Acá sí ha habido una situación bastante complicada, pero eso afecta a nuestra imagen de país tranquilo, de país en donde se puede venir a disfrutar del turismo. Y entonces es una de las razones más por la que también, como usted menciona adecuadamente, tenemos que darle una salida lo antes posible dentro de los cauces constitucionales y en pleno respeto al derecho de todos los ciudadanos, en una digamos, expectativa de tranquilidad, de desarrollo de un proceso electoral que también esperamos se cumpla en el cronograma, que los poderes autónomos que tengan que velar por el proceso electoral pues lo hagan en pleno ejercicio, sin interferencias y con una neutralidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo sobre lo que puede significar las elecciones de abril del próximo año, y hagamos una transferencia ordenada dentro de los cánones democráticos en julio del 2021, donde celebramos 200 años de república, pues a un nuevo gobierno legítimamente elegido por el voto popular. Ahora, ingeniero Durán, ¿le preocupa que sectores que están protestando, sectores que están mostrando su rechazo en las calles, un sector insista en que el tema principal ya no es el ejercicio del gobierno actual, sino mirando hacia un proceso constituyente? Bueno, a ver, ya acá teníamos que hacer un análisis mucho más fino en general de las protestas, y si vamos a hacer un análisis fino de las propuestas, pues vamos a tener que reconocer que dentro del universo, digamos, de los ciudadanos que han estado protestando, evidentemente hay también algunas facciones extremistas, hay algunos grupos que tienen su propia agenda de ideología, tienen su propio, digamos, sus propias intenciones que no necesariamente van acorde con los cánones democráticos. Entonces, tampoco podemos dejar de reconocer que eso tiene que haber sucedido. Había que ver nomás alguna de las marchas, los videos y algunas fotografías de algunas personas que estaban participando en las marchas con sus carteles y con sus evidentes intenciones de promover ya no solamente un reclamo legítimo, digamos, de una situación que a todas luces devenía en la necesidad de expresarse, sino ya, como bien dice usted, algunas corrientes ideológicas violentistas y extremistas que piden hasta el cambio de constitución, que piden algunas hacen apología de ideologías y tendencias, inclusive hasta podríamos decir subversivas, ¿no? Pero eso es si queremos hacer un análisis más fino y detallado de toda la marcha, pero felizmente eran los menos. Pero claro, ahí estaban también expresando sus posiciones y sus propuestas, que creo que harían y agravarían mucho más una situación en el mediano y largo plazo a nuestro país, ¿no? Señor Durán, aquí hay un tema que también se menciona mucho y que está siempre presente en los cuestionamientos que se hace al Estado, que se hace a la clase política, que se hace a la clase empresarial. O sea, siempre se señala que el famoso modelo que tenemos en el país no funciona y hay que variarlo. Y cuando se pregunta qué cosa es esa referencia, qué significa esa referencia al modelo, dice, no, la Constitución, es el capítulo económico que hay que cambiar. Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos, por ejemplo, a la gente del Cusco, a la gente de Ancash, ¿no?, a nuestros amigos en Cajamarca, a nuestros amigos en Piura, le decimos, a ver, si ese modelo ha generado en los últimos 20 años, por decir, casi 50.000 millones de canon minero, de canon petrolero, canon gasífero y otros ingresos que han sumado todavía más dinero y han sido transferidos a las regiones, han sido transferidos a los municipios, pero que no se ven en qué se invirtió. Entonces, también nosotros ponemos en cuestión lo que dicen, ¿no? Entonces, no es un problema, o sea, ¿dónde está el problema del modelo? Cuando nosotros vemos que no hay tampoco capacidad de gestión. Entonces, aquí creo que tenemos
estamos en una confusión entre modelo y capacidad de gestión y la capacidad de liderazgo para la ejecución de esos recursos que nos da este modelo, pero que el Estado no es capaz de invertirlos adecuadamente. ¿Cuál es su apreciación respecto a este tema, señor Durán? Mire, en realidad acá cuando hablamos de un modelo diera la impresión que estamos refiriéndonos a algo que es estático o algo que es, digamos, algo como que es una situación ahí, un prototipo, ¿no? O sea, en realidad, cuando nos referimos al modelo, nos referimos a una situación que está definido como un modelo liberal democrático. Y el modelo liberal democrático es el modelo que ha prevalecido en todo el mundo, después de haber pasado el mundo por situaciones antes de la Segunda Guerra Mundial, por modelos mucho más dictatoriales y autoritarios, ¿no? Que lindan con el fascismo. La Segunda Guerra Mundial tumbó, digamos, esos modelos. Los modelos finalmente socialistas y comunistas que cayeron con el muro de Berlín, de igual manera. Entonces, el modelo liberal democrático es un modelo que se apalanca y se basa en básicamente los valores de la libertad de impresión, la libertad de empresa, la libertad de ser elegido y elegir, ¿no? La libertad, son las libertades que hoy día fundamentan los desarrollos de los pueblos. Y ese es el modelo general democrático en el cual estamos. No será un modelo perfecto, nadie dice que es un modelo perfecto, pero por lo menos es el mejor modelo que ha demostrado llevar bienestar y desarrollo a gran parte de los países en el mundo. Entonces, nosotros tenemos un modelo que se basa en ese modelo de libertades. Es cierto que nuestro crecimiento económico, ya cuando nos vamos a discutir a nivel de términos económicos propiamente dichos, estamos en una economía social de mercado, que justamente también se apalanca en las libertades. La libertad de empresa, libertad de emprendimiento, libertad de mercado, etcétera. Nuestro modelo ha sido un modelo de crecimiento, pero un modelo de crecimiento económico un tanto desequilibrado, y eso hay que reconocerlo. Y cuando digo que ha sido desequilibrado es que si a pesar de haber tenido tasas altas de crecimiento, 5%, 6% en promedio en determinados periodos de nuestros últimos 20 años de historia económica, no hemos sido nosotros capaces, no el modelo, no hemos sido nosotros capaces de que ese crecimiento económico le llegue a todas las regiones y a toda la población en el país, porque hay sectores y regiones de nuestro país que no han percibido los beneficios del crecimiento económico que hemos tenido. Y esto, cuando uno analiza las razones por las cuales esto no ha sido, es porque simplemente no podemos dejar que el chorreo, el famoso chorreo, vaya a hacer que llegue a todos los beneficios de ese crecimiento. Y es ahí donde se tiene que intervenir. ¿Y quién es el que tiene que intervenir? Es el Estado, sus instituciones, que tienen que ser capaces de lograr una distribución adecuada de la generación de riqueza. Y esa distribución adecuada es responsabilidad del gobierno central, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, porque la cantidad de impuestos y la cantidad de ingresos que el país ha tenido en los últimos años solamente se pueden, miremos nada más el crecimiento del PBI del país, que ha casi triplicado en los últimos 20, 25 años el PBI del país. Entonces, esta situación, digamos, tiene que atacarse con fortalecer instituciones, los niveles de ejecución, no solamente en la cantidad de lo que se ejecuta en los presupuestos. Ustedes, y usted lo debe saber, y su audiencia también, sistemáticamente todos los años no se logra ejecutar todos los presupuestos que se destinan para obras y para bienes que tienen que ejecutar los gobiernos nacionales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Entonces, los presupuestos estaban ahí destinados. Y no solamente miremos la cantidad de ejecución de gastos, sino también la calidad del gasto. Muchas veces la calidad de ese gasto ha sido totalmente equivocada, no ha cumplido con el objetivo. Hay obras paralizadas por años. ¿Por qué? Podemos analizarlos y nos tomaría mucho tiempo, por la mala gestión de las autoridades, por las pocas capacidades y competencias que tienen muchos de los gobiernos locales y regionales para poder ejecutar estos presupuestos, y obviamente por el alto índice de corrupción que también ha habido en muchas de estas intervenciones importantes. Entonces, todos esos son reflejos, nuevamente, de lo que conversábamos en un inicio, de nuestra débil institucionalidad y precaria institucionalidad. Tenemos que fortalecer
estas instituciones, tenemos que darle realmente un nuevo digamos, un nuevo rostro a la institucionalidad de nuestro país para lograr salir adelante. No se han hecho inversiones adecuadas en educación, no se han hecho inversiones adecuadas en salud. Todo lo que hemos podido pasar durante la pandemia ha sido el reflejo y consecuencia de la precaria inversión y mala inversión que se ha hecho en los últimos años en nuestro sistema de salud y en nuestro sistema educativo. Entonces, esas son las razones por las cuales se puede, sí, yo puedo entender a la gente que cuestione el modelo. Claro, porque ha sido un crecimiento totalmente desequilibrado, y yo le puedo dar la razón cuando yo visito las regiones y veo a las poblaciones, sobre todo en las zonas rurales. Pues es cierto, ellos se sienten que el crecimiento económico no ha existido. O sea, para ellos el modelo no les ha dado ningún beneficio. Pero ¿dónde está la responsabilidad de que tengan que haber cubierto esas brechas que existen todavía? Brechas de agua, brechas de electricidad, brechas de comunicaciones, ¿no? Brechas en salud, brechas en educación. O sea, no es el modelo en sí, es quienes tienen la responsabilidad de redistribuir los beneficios de un modelo económico que a todas luces, si analizamos, el país ha crecido económicamente, pero ese crecimiento no ha llegado en realidad a beneficiar a una cierta parte de nuestra población y sobre todo población vulnerable, ¿no? Ingeniero Carlos Durán Chahut, presidente de Perú Cámaras, como siempre muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Muy amable, muchas gracias, y hagamos votos porque salgamos de esto pronto y además dentro de los cauces constitucionales. Ese es el mejor deseo para todos los peruanos. Gracias, muy amable. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.